Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Estimado oyente, estos tiempos apocalípticos, escatológicos o del estudio de las últimas cosas, del cumplimiento profético, del principio de dolores y de la antesala del arrebatamiento demandan mucho discernimiento. En este programa estaremos estudiando en qué consiste el discernimiento en su primera parte y su aplicación en la vida. Esperamos que pueda escuchar esta enseñanza completa para su aplicación. En Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, establece lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted y yo tenemos la mente de Cristo y la hemos podido obtener en el momento en que recibimos a nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, que nos convenció de pecado, justicia y de juicio cuando hicimos una profesión de fe. En ese momento comenzamos a entender las cosas que pertenecen al Espíritu de Dios, la revelación de la palabra, el entendimiento de los principios espirituales, los cuales son locura para las personas que no han recibido al Señor, debido a que éstas tienen que ser discernidas espiritualmente, entendidas en el ámbito espiritual. De ahí está de que al tener la mente de Cristo, tenemos una gran ventaja en todas las situaciones de esta vida. Tu mayor capital en tiempos de crisis es el discernimiento. El término discernimiento en el diccionario de la Real Academia es definido como discriminar, clasificar, seleccionar, escoger. El discernimiento es importante en la toma de decisiones. Es el tener luz espiritual y claridad mental para tomar decisiones correctas. El discernir es el saber diferenciar entre el bien y el mal. El concepto va más allá del diccionario de la Real Academia y del diccionario Wellington en inglés. En la cultura hebrea, vamos a encontrar que hay 5 palabras que sumadas van a describir la importancia del discernimiento. ¿Cuáles son esas palabras? La primera es sabiduría, que es la ciencia impartida de Dios, el conocimiento de Dios revelado al corazón del hombre. No es por educación sistemática, es de asociación del hombre con su creador. Es por eso que en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No es como la sabiduría griega o elucubración mental. Esto es por revelación, por relación con Dios. En la epístola de Santiago dice lo siguiente: el que le falte sabiduría, pídala a Dios, y Dios se la dará abundantemente y sin reproche. Por eso puede ser un campesino, una ama de casa, un catedrático, un astronauta. Si pide sabiduría, Dios se la va a otorgar. No es la sabiduría carnal que define Santiago, que es primeramente animal, que es material. No, esa no es la sabiduría que proviene de Dios revelada en el libro de Proverbios, la cual solicitó el rey Salomón.
La segunda palabra que encontramos para definir el discernimiento es conocimiento. Se encuentra regado en toda la escritura. Este conocimiento tiene que ver con la información proveniente de Dios. Dios quiere que toda la tierra sea llena de su conocimiento, del conocimiento, como establece el libro de Oseas en el capítulo 4, versículo 6, donde dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, que es intimidad con el Eterno. La tercera palabra es inteligencia. Es una palabra que está en toda la Biblia, que el apóstol Pablo habla de tres tipos de inteligencia. Primeramente dice: la inteligencia espiritual te da inteligencia emocional. La inteligencia emocional te va a dar inteligencia biológica. Estas tres, cuando se sincronizan, te van a dar inteligencia social y financiera. Lo torpe que somos en lo social y financiero proviene de la torpeza del área intelectual, espiritual y emocional. Esto influye en nuestra conducta errática, en la toma de decisiones fuera de la voluntad de Dios. Tenemos entonces tres palabras: sabiduría, conocimiento y la inteligencia. La inteligencia es la aplicación práctica de la sabiduría y el conocimiento. Hay gente que tiene mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero cuando van a la práctica, entonces les falta inteligencia. ¿Cómo es eso? Tienen la estrategia, tienen la idea, pero fallan en la táctica. La táctica es parecida al lenguaje que usan los militares. El general tiene la estrategia, pero el sargento tiene la táctica, el procedimiento, la manera de cómo van a establecer la estrategia a través de una táctica que va de la mano de la logística. Ahora, tengo sabiduría, conocimiento, inteligencia y ahora algo más que se llama ingenio. Estas palabras usted las puede encontrar en el libro de Proverbios en el capítulo 24. La palabra ingenio tiene que ver con creatividad. Por eso de allí viene la palabra ingeniería. Donde no hay una solución, usted llama al ingeniero. Entonces el ingeniero crea soluciones. Crea donde no hay. Conoce la física, conoce la química, conoce de pesos y volúmenes, resistencia de materiales, la matemática, y este hombre o esta mujer te crea un producto, te crea una pieza, te crea un puente, te crea arte. Por eso hay ingeniería de sistemas, hay ingenieros civiles, hay ingeniería eléctrica y mecánica, hay ingenio, ingeniería de genética. Son unos genios en la genética, pero hay una ingeniería que se llama la ingeniería de la vida. ¿Quién te la enseña? ¿Quién te enseña a crear soluciones en el matrimonio, en el hogar, en el trato con los hijos, en la sociedad, en el trabajo? ¿Quién te enseña la ingeniería de la vida? Toda esta suma, anótelo: sabiduría, conocimiento, inteligencia, ingenio y quinto, veamos ciencia. Ciencia es el conocimiento adquirido en la educación. Cuando usted suma esos 5 conceptos que están en la Biblia, en el libro de Proverbios, en el capítulo 24, donde dice: con sabiduría edificarás la casa, con la ciencia las llenas de bienes, mas
Con ingenio harás la guerra. Vas a encontrar la palabra conocimiento. Incluso estos términos están en la introducción del libro de Colosenses, de Efesios, de Filipenses, de Tesalonicenses. Siempre van a encontrar al apóstol Pablo diciendo: crezcan en el conocimiento. El apóstol Pablo también dice: estoy orando para que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, Pablo habla de la sabiduría espiritual, habla del conocimiento espiritual, habla de la inteligencia, Pablo habla de la ciencia, pero también Pablo le pone la corona que une todas estas verdades expresadas. ¿Cuál es la corona? ¿Cuál es el denominador común? El discernimiento. En Primera de Reyes, en el capítulo 3, versículo 9, encontramos que el rey Salomón acababa de heredar un país pacificado. Después de años de guerra, las bodegas del tesoro estaban llenas de oro, hasta en el techo. Los planos del templo listos para su construcción. Un ejército victorioso, invencible, invulnerable, impenetrable, indestructible, que había forjado su padre, el rey David. Le entrega un reino libre de deudas. Sin embargo, con todo el ejército, con toda la trayectoria, como Salomón era joven y tuvo un principio extraordinario, él dijo: no tengo experiencia, soy joven, soy tierno de edad, voy a necesitar que Dios me dé. ¿Me dé de qué? ¿Sabiduría? No. Lo que él pidió fue discernimiento. Muchos hemos aprendido mal o han aprendido mal. Hay que leer y acuérdese un principio que manejamos: no repita lo que otros dicen. Vaya a la fuente y entérese qué dijo Dios en la Biblia. Hay que leer la Biblia. En Primera de Reyes, en el capítulo 3, acuérdese que Salomón estaba en Gabaón y agradó a Dios que Salomón pidiese esto. En el versículo 9 no aparece la palabra sabiduría, aparece la corona de la sabiduría, la corona del conocimiento, la corona de la ciencia, la corona de la revelación, la corona del ingenio, el discernimiento. Causa, razón y efecto. De esas 5 cosas es el discernimiento. ¿Qué es la sabiduría? Para discernir. Es para discernir. ¿Para qué es el conocimiento? Para discernir. ¿Para qué es el ingenio? Para discernir. Para hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Discernir lo bueno, discernir lo malo. ¿Qué me conviene? ¿Qué es lo que me conviene? Usted y yo todos los días vamos a enfrentar situaciones similares. En la vida sentimental, en la vida familiar, en la vida matrimonial, en los negocios, en las reacciones, relaciones, en la sociedad, en lo económico, en las compras, en las ventas. Los seres humanos son la suma de toda una serie de decisiones. Y es por eso que vamos a requerir en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, nuestro mayor capital no es el dinerito que está debajo del colchón. Es mayor capital que podamos tener, el mayor capital suyo y mío en estos tiempos de crisis se llama
el discernimiento. Dios está levantando una generación de hombres y mujeres que emulemos y imitemos la cultura de los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, como establece Primera de Crónicas en el capítulo 12, versículos 32 en adelante. Dios está demandando a cada hombre y mujer en esta estación profética que nos ha tocado vivir discernimiento. Estamos viviendo en tiempos apocalípticos, días escatológicos. Se menciona hambre, guerra, rumores de guerra, pestes, problemas políticos, problemas meteorológicos, huracanes, terrorismo, miedo, el mundo angustiado, desesperado, aterrorizado. Y en esta época le tocó a usted y a mí vivir. No la escogimos, pero Dios es Dios. Antes de esta crisis, durante esta crisis y después de esta crisis, Él sigue siendo Dios. Y la iglesia en los últimos 2000 años ha cruzado el pantanal de la historia. Y la iglesia está vigente y activa aquí en la tierra. Tenemos las llaves del reino y los poderes del diablo y de las tinieblas del infierno no prevalecerán contra ti, no prevalecerán contra mí, porque vamos a requerir una gran dosis de discernimiento. Pida discernimiento a Dios, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y el Espíritu Santo va a desarrollar dentro de nuestro espíritu la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, el ingenio y la ciencia que sobrepasan en las manos de Dios y del Espíritu Santo todo entendimiento, para que podamos resistir los días malos y al final estar firmes en la fe. Habló para ustedes el doctor Ricardo Acho.